Hola, que Dios les bendiga. Caminando por la palabra del Señor, ahora vamos a un pasaje muy lindo que se titula Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Jesús es nuestro médico divino. Jesús es el obrador de milagros. Y un milagro lo podemos definir como aquello que tú y yo no podemos hacer, pero Él sí puede hacer. Y recordamos las palabras de Jesús cuando dijo que lo que no es posible para los hombres es posible para Dios. Y en este caso, vamos a Mateo capítulo 14, verso 34. Mateo 14, 34, en donde Jesús, después de, juntamente con los discípulos, experimentar la tormenta en el mar, y recordamos cómo Jesús caminaba sobre las aguas y cómo el mismo Pedro caminó sobre las aguas cuando, viendo a Jesús, le dice: si eres tú el Señor, permite que yo camine sobre estas aguas. Y el Señor le llamó para que llegara hasta donde él estaba caminando sobre las aguas. Y todos recordamos eso. Todos recordamos cómo la fe de Pedro flaqueó por un instante y empezó a hundirse, y cómo el Señor en su misericordia, ante el clamor del apóstol, extiende su mano y levanta a Pedro. ¿Cuántas veces, yo estoy seguro, nosotros podemos pensar en las veces que el Señor nos ha levantado desde donde estamos? Nos ha rescatado de hundirnos en la duda, en el temor, en la desesperación. El Señor escucha nuestro clamor y nos levanta y nos rescata. Eso lo hizo con Pedro y lo seguía haciendo. Dice aquí en este pasaje que después de esa travesía, es decir, de lo que habían pasado en el mar, llegaron a este lugar, a la otra orilla. Y recordemos que esa otra orilla era Betsaida, en la región de Genezaret. Y cómo llegando allí, los hombres del lugar, al saber que era Jesús el que estaba allí, corrieron la voz, y dice la palabra que trajeron, y es bien específico cuando dice a todos los enfermos. Y si en aquellos tiempos era como hoy, había muchos enfermos que llegaron a Jesús. Ahora, a mí me parece tan lindo saber y entender cómo Jesús y aquellos que amamos a Jesús, estamos dispuestos y conocemos a Jesús, estamos dispuestos a hacer lo que tenemos que hacer para que otros puedan saber, conocer y experimentar el amor de Dios, y en este caso particular el poder de Dios. Porque mira, Dios nos ama, Dios quiere que experimentemos por sobre todas las cosas su amor, pero ese amor también se expresa a través de poder de Dios para hacer cosas que necesitamos en nuestra vida. Y en este caso, había muchos enfermos en el área de Genezaret que necesitaban sanidad. Y de la misma manera que pasaba hace 2000 años, pasa hoy. Hay necesidad de Dios. Vivimos en tiempos ciertamente turbulentos en todas las áreas de la vida. Tan solo necesitamos, ya no necesariamente encender el televisor o abrir el periódico, que ya no se usa, pero tan solo necesitamos ver en nuestros teléfonos y en las redes sociales lo que está pasando alrededor del mundo, lo que está pasando en esta nación, lo que está pasando en cada país. Son tiempos turbulentos, son tiempos, sí, de grandes oportunidades, indudablemente, pero también tiempos turbulentos, en donde la gente necesita de Dios, necesita conocer a Dios, necesita entender a Dios, necesita experimentar a Dios. Y dice la palabra que todos estos hombres fueron a buscar a los enfermos del lugar, a todos, y los trajeron a Jesús. Ahora, algo bien interesante es que ¿qué era lo que decían estos hombres?
tanto los que llevaban a los enfermos como probablemente también los enfermos, en donde decían que les permitieran tan solo tocar el borde del manto de Jesús. Tan solo el borde del manto de Jesús para poder ser sanados. Y cuando escuchamos esa expresión, seguramente viene a la mente de cada uno de nosotros la experiencia de aquella mujer que durante 12 años experimentó una enfermedad, y esa enfermedad era el flujo de sangre. Padecía de una hemorragia que le estaba debilitando y debilitando cada día. Y en ese pasaje nos dice que ella fue con todos los médicos del lugar y gastó todo su dinero en los médicos, que seguramente quisieron sanarla, pero no pudieron. A pesar del esfuerzo de ella, a pesar de los esfuerzos de los médicos, no pudieron sanarla, pero ella en ese momento se determinó a tocar el borde del manto de Jesús, y todos conocemos la historia, cómo lo tocó y fue sanada. Ahora, en ese momento era una sola mujer tratando de tocar el borde del manto de Jesús. Ahora, en esta oportunidad, era todo un pueblo con la necesidad de tocar el borde del manto de Jesús. Y al final de estos 3 versículos, 34, 35 y 36, dice que todos aquellos que fueron capaces de tocar el borde del manto de Jesús fueron sanados. Mira, el Señor hizo milagros de muchas maneras. En algunas ocasiones, a la voz del Señor, los enfermos fueron sanos. En otras ocasiones, Él llegaba y tocaba a los enfermos y eran sanos. Es decir, había muchas maneras. En este caso en particular, aparentemente, la manera de ser sanado por el poder de Jesús era llegando hasta donde Jesús estaba y tocar el borde del manto de Jesús. Una tarea difícil cuando eran probablemente cientos los que querían hacer lo mismo. Esta gente sabía lo que había pasado al otro lado del mar, a la otra orilla. ¿Recuerdan cómo Jesús alimentó a aquellos 5,000 hombres que probablemente eran 20,000 personas? Como el Señor únicamente con 2 peces y 5 panes logró alimentar a esa multitud. Ellos sabían de eso. Ellos entendían eso. Ellos conocieron ese milagro que había pasado al otro lado del mar. Y ellos querían experimentar lo mismo. Y ahora lo tenían al alcance de su mano, literalmente, tocando el borde del manto de Jesús. Y dice que todos, que trajeron a todos los enfermos del lugar, y todos los que tocaron el borde del manto de Jesús fueron sanos. Mira qué cosa más linda. Tuvo que haber fe, tuvo que haber acción, en este caso, para poder tocar el borde del manto de Jesús. Le rogaban que lo tocaran, y los que lo tocaron, todos fueron sanos. Mira, cuando tú y yo nos acercamos al Señor con nuestras necesidades, porque Él conoce nuestras necesidades, Él sabía que había muchos enfermos en ese lugar, y Jesús fue precisamente a donde estaban esos enfermos. Es decir, Jesús, cuando está tratando con nosotros, Él quiere ir a donde está nuestro problema, a donde está nuestra dificultad, a donde está nuestra crisis. Él quiere ir ahí. Él no evade esa necesidad en nosotros, sino que todo lo contrario, Él va, Él llega. Y si tú y yo tenemos fe suficiente como para en nuestro corazón y en nuestra mente tocar ese borde del manto de Jesús, seremos sanos, seremos libres, cualquiera sea nuestra situación, seremos restaurados, seremos renovados. Lo que sea nuestro problema y dificultad, al toque del Señor, y en este caso al toque de ese borde, de ese manto, ese milagro ocurre. Dios quiere sanarnos, Dios quiere sanarte, Dios quiere liberarte, Dios quiere que tu vida sea una vida plena.
Jesús lo dijo, recuerdan cuando dijo que nos había venido a darnos vida, y Él dijo vida en abundancia, no cualquier vida, una vida en abundancia, una vida abundante, una vida plena. Eso es lo que el Señor quiere para ti y para mí. Entonces, ¿qué te parece si hoy reconoces tu enfermedad, reconoces tu necesidad y determinas en lo más profundo de tu ser llegar hasta donde Él está y tocar el borde del manto de Jesús? ¿Qué te parece? Si llegas hasta donde Él está y le crees y dejas que Él haga lo que haga. En el caso de la mujer que tenía el flujo de sangre, dijo, poder ha salido de mí. ¿Qué te parece si hoy, al tocar ese manto, ese borde del manto de Jesús, permites y dejas que ese poder de Dios salga y toque tu vida y la sane y la transforme? Este es el tiempo. Jesús ha venido a este lugar. Jesús está contigo para darte salud, para darte vida. Cree en Él. Toca el borde del manto de Jesús. Que Dios te bendiga. Nos vemos a la próxima.